Bueno, vamos a continuar con el curso. Sí, le voy a compartir la pantalla. Ya me van diciendo si aparecen en la pantalla de ustedes. A ver, déjenme ver. Está. Bueno, ya les aparece la presentación en la pantalla de ustedes. Sí, Diga, maestro. profe. Ok, ok, entonces, bueno, ¿sí se acuerdan que vimos la sesión pasada? Sí, profe, sobre los transformadores. Ajá, ¿Cómo es que llega la corriente eléctrica desde una planta hasta un hogar? ok. Y ¿qué quedamos? Que era un transformador. ¿Y sí que es un transformador? ¿Qué es un transformador eléctrico? Quedamos que un transformador es una máquina eléctrica que convierte, ¿sí? O que puede decir convertir puede aumentar o reducir, ¿sí?, los niveles de tensión y corriente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que un transformador trabaja con voltaje y trabaja con corriente? ¿Y el Sí, voltaje en sí. qué se mide? ¿En qué unidades se mide el voltaje? ¿Recuerdan en qué unidades se mide el voltaje? ¿No? La corriente, La corriente es en amperes. ajá, sí. La corriente es en amperes o amperios. Y este, por lo común a la corriente se le llama amperaje. Y el voltaje o la tensión se mide en volts. Se mide en volts, ¿vale? Entonces, un transformador eléctrico es una máquina, ¿sí?, que trabaja, que su función es aumentar o reducir, ¿sí?, el voltaje, la tensión y la corriente. Ok, bueno, ese es un transformador eléctrico. Internamente, de manera así general, ¿cómo está compuesto un transformador? ¿O bajo qué principio físico funciona un transformador? ¿Bajo qué principio físico? ¿No?
Bueno, acuérdense que quedamos que funciona bajo el principio de inducción. ¿Inducción qué? Inducción electromagnética. Inducción electromagnética, ¿verdad? Bajo el principio de inducción electromagnética. Y ese principio de inducción electromagnética, ¿sí?, nos dice que cuando circula una corriente eléctrica a través de una bobina, y como la que se ve aquí en la imagen, y cuando circula una corriente eléctrica a través de una bobina, se produce un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético de forma perpendicular al flujo de la corriente, ¿vale? Y ese campo magnético se va a transmitir. ¿A través de qué se transmite el campo magnético? A Era de través un núcleo. del núcleo de hierro, y a través del núcleo, y el campo magnético inducido genera también una corriente eléctrica inducida. Estas dos bobinas que se ven aquí en la imagen, eléctricamente físicamente están separadas, pero eléctricamente están unidas. ¿A través de qué? A través del campo magnético, ¿sí? Entonces, bajo ese principio, trabaja un transformador bajo el principio de inducción electromagnética. Y lo que hace funcionar un transformador eléctrico son las bobinas y su núcleo de hierro, ¿vale? ¿Y con qué tipo de corriente trabaja un transformador eléctrico? ¿Con qué tipo de corriente? Corriente alterna y corriente directa. Ajá, Alterna y corriente, directa. sí. Ajá, corriente alterna, ¿sí? Directa no trabaja con corriente directa. Y creo que no estuviste la vez pasada, ¿verdad? Ya en la última parte. No, ya no, porque Ajá, sí. La vez pasada, la sesión pasada, estuvimos viendo que un transformador eléctrico solamente va a funcionar con corriente alterna. Y los transformadores eléctricos no funcionan con corriente directa, solamente con corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente alterna cambia su polaridad, ¿sí?, a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, como la corriente eléctrica va variando respecto al tiempo, eso implica que el campo magnético también vaya variando, ¿sí? Y esa variación en el campo magnético, ¿sí?, produce una corriente inducida en la bobina, porque corta. El campo magnético produce ondas, bueno, son ondas electromagnéticas, ondas magnéticas que cortan la bobina, ¿sí?, al variar la frecuencia. La corriente directa, como no hay una variación, el campo magnético siempre es igual, ¿sí?, y no hace ese corte. Por lo tanto, no se va a producir una corriente inducida. Es por ello que solamente un transformador eléctrico funciona con corriente alterna, no funciona con corriente directa. Cuando está con corriente directa no va a funcionar. Y solamente es con corriente alterna. ¿Vale? Ok, entonces vimos esa parte, la definición de un transformador eléctrico, bajo qué principio funciona un transformador eléctrico, cuáles son en sí los elementos. Bueno, un transformador eléctrico en sí ya eh, físicamente contiene varios componentes, ¿sí?, para que funcione correctamente, pero de manera general son las bobinas y el núcleo, ¿sí? Después tenemos los bornes de conexión, el aceite, el aceite refrigerante, ¿sí? Están los bornes, están, ¿qué más podemos decir? El tipo, bueno, una bomba, si es que tiene
dependiendo qué tipo de refrigeración tenga, si es natural o forzado. También puede tener los tabs, que son los que regulan la corriente. Sí, perdón, el voltaje. Los tabs, que es como un selector. ¿Sí? Es como un selector. ¿Sí? Los tabs, los tabs en el transformador eléctrico, hagan de cuenta que me permite seleccionar determinadas bobinas. Mientras más bobinas tenga, más voltaje voy a obtener. Mientras menos bobinas yo tome, menos voltaje. ¿Sí? Así funciona, por ejemplo, los motores también. Los motores de velocidades, por ejemplo, de un ventilador. ¿Sí? Si han visto que el ventilador, por ejemplo, luego tienen velocidades y tienen un selector. Sí, profe. ¿Sí? Y mueven el selector, cambia la velocidad, se vuelven a mover y vuelve a cambiar la velocidad. Sí, pero ¿cómo creen que hace ese cambio de velocidad internamente el, este, el, el motor, el motor del ventilador? Porque al mover el selector se conectan ciertas bobinas. ¿Sí? Mientras más bobinas se tomen, pues más va a ser el campo magnético o mayor, y mayor van a ser las RPM o las revoluciones por minuto del eje del motor. ¿Vale? Algo similar. Bueno, entonces continuando con la presentación, seguimos aquí. eh, Clasificación de los transformadores. Sí, sí. A ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Sí, profe. Nada más el primer. Clasificación de los ¿qué? Ajá. Clasificación de los transformadores. Punto 1. Según el número de fases monofásicos y trifásicos. Punto 2. Según su función, elevadores aumentan de tensión y disminuyen corriente. Y reductores disminuyen voltaje y aumenta corriente. Punto 3. Según El medio. el medio refrigerante utilizado, según el lugar de instalación, tipo poste, tipo subestación y tipo pedestal. Ok. Sí. Bueno, los transformadores hay de, hay de varios tipos, ¿sí? De varios tamaños, eh, de varias capacidad, de varias potencias, ¿sí? De varias potencias, dependiendo el tamaño también. El uso también depende mucho. Y aquí nos da una clasificación. Dice que según el número de fases, ¿sí? Los transformadores pueden ser monofásicos o trifásicos. ¿Vale? Los trifásicos. Los monofásicos prácticamente vendrían siendo los tipo poste, donde los podemos encontrar más. No sé si lo han visto, que son de forma cilíndrica y que están en los postes de la red eléctrica y tienen dos bornes de conexión en la parte superior, y allí se conectan las líneas, ¿vale? Que puede ser una sola línea, y el otro sería el neutro. Y son monofásicos porque solamente tienen una línea de alimentación, una línea energizada, y el otro pues es neutro. Y por eso se llama monofásicos. Mono quiere decir una fase. Una y fase de fásico. Entonces quiere decir solamente una fase. Trifásico, pues porque tienen tres líneas energizadas y posiblemente también un neutro. Así como hay por ejemplo, motores monofásicos,
también hay transformadores monofásicos. Y así como hay motores monofásicos y trifásicos, también hay transformadores monofásicos y trifásicos. Los trifásicos, sí, ya son los que encontramos, por ejemplo, más que nada en una planta de subestación, ¿sí? También lo podemos encontrar, digamos, en la industria, ¿sí? Que son transformadores que se conectan, ¿verdad?, a las líneas de transmisión y alimentan pues toda la planta, ¿sí? Ya de ahí se distribuye a toda la planta dependiendo de la, del tipo de corriente que necesiten, ya sea monofásico, bifásico o trifásico, ¿sí? Entonces podemos en primer lugar clasificarlos como monofásicos o trifásicos. Según su función, dice elevadores. Los elevadores aumentan de tensión y disminuyen de corriente. ¿Dónde creen que encontremos transformadores elevadores? ¿Dónde necesitamos aumentar tensión y disminuir corriente? ¿Dónde creen? ¿No? A ver, ¿sí? ¿Dónde necesitaríamos este, disminuir tensión, aumentar tensión y disminuir corriente? Pues sería en las plantas generadoras, ¿sí? Donde se está generando la corriente eléctrica, ya sea una hidroeléctrica, una, una planta, ya sea que se esté extrayendo una termoeléctrica, una nucleoeléctrica, ¿sí? Una termoeléctrica, ¿sale? Allí cuando se genera, pues, como les dije la vez pasada, que se tiene que distribuir o transmitir la, la corriente. Por eso se aumenta voltaje, ¿sí? Para poder transmitir toda esa corriente. Y cuando llega a las ciudades, hay que volver a bajar ese voltaje. Según el medio refrigerante utilizado, que son transformadores secos y sumergidos en líquido, ¿vale? Los transformadores eléctricos, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Los transformadores eléctricos, dentro de ellos, tienen un aceite refrigerante, ¿vale? Ese aceite refrigerante lo que hace que mantiene, en primer lugar, ayuda a disipar el calor que se produce internamente, ¿sí? A disipar el calor. Porque recuerden que la corriente es energía. La energía se transforma en calor, energía calorífica. Aparte el calor del ambiente. Entonces, otro que ayuda a mantener aisladas las bobinas. Y lo que hace ese aceite es que mantiene aisladas las bobinas, ¿sí? Entonces, es otra clasificación. Este, a través, dice, del medio refrigerante, que son transformadores secos y sumergidos en líquido. Según el lugar de instalación, tipo poste, ¿sí? Tipo poste, pues los tipos poste son los que vemos en la red de distribución. Los tipos de estación, ¿sí? Son los que están
en las plantas, cerca de las plantas generadoras, y donde se requiera disminuir el voltaje o aumentar. Y los tipos pedestal, sí, que son otro tipo de transformadores, que pueden ser transformadores de control, sí, más que nada transformadores de control. Ok, bueno, seguimos. A ver. Seguimos. Aquí, la siguiente dice transformador en la transmisión y distribución. Bueno, aquí tienen un transformador elevador, ¿sí? Donde las bobinas, el tamaño de las bobinas en la entrada es menor que a la salida. ¿Sí? Por eso la voltaje a la salida va a ser mayor. El de abajo, que se ve en la imagen, es un transformador reductor. En la salida hay menos bobinas, por lo tanto el voltaje va a ser menor. ¿Sale? Y aquí en el dibujo, si alcanzan a ver el dibujo donde está la casa, Sí. está una central eléctrica, ¿sí? Que por el dibujo, ¿qué tipo de central es? Bueno, es eléctrica, pero ¿qué utiliza como combustible? ¿Sí? ¿Qué utiliza? Y esta sería una nucleoeléctrica, porque funciona con la fisión y la fusión, ¿sí? Que es con elementos altamente radiactivos como el uranio y el plutonio, ¿vale? Uranio y plutonio. También puede ser la hidroeléctrica, que funciona a través de la energía cinética del agua. La termoeléctrica, que funciona mediante la quema del carbón, ¿sí? La termoeléctrica, la otra podría ser eólica, que funciona con energía del viento, y a la solar, que funciona con la radiación del sol, ¿sí? Bueno, y aquí sube a las plantas, perdón, a las torres de transmisión. Sube a las torres de transmisión. Y aquí ven que hay un cuadrito ¿Quieren saber tu cuadrito blanco? Sí, maestro. Es este que vendría representando esto que ven acá. ¿Un transformador? El transformador, ¿sí? Se genera la corriente aquí y aquí transformador, la corriente entra al transformador y le aumenta el voltaje para subirlas a las líneas de transmisión, ¿sí? De transmisión que se ven aquí, las torres grandes. Después, cuando llegan ya a los pueblos y a las ciudades, hay que disminuir otra vez ese voltaje. Entonces necesitamos otro transformador, otra planta, ¿sí? Una subestación, hay que bajar el voltaje otra vez, ¿sí? Otro transformador. Y después se suben a la red de distribución. Y una vez que está en la red de distribución, pues dependiendo del tipo de servicio, si es que se requiere, si es monofásico o bifásico o trifásico, ¿sí? Se va a instalar el transformador, ¿sí? Y ya va a alimentar al usuario. En este caso, por ejemplo, una casa habitación, si es monofásico, es 120 volts, ¿sí? Una línea y el neutro. Si es bifásico, ya serían 220 volts, 220 o 240, más o menos. Y alimenta la casa habitación, ¿sí? Y así es. A grandes rasgos,
el trayecto de la corriente eléctrica. Bueno, transformador, de la distribución y distribución. Con esto vamos a saltar. Esto también. Bueno, vamos a llegar aquí. Aquí hay otra clasificación. Dice, clasificación de los transformadores por tamaño. Pueden ser de potencia, puede ser de distribución. ¿Sí? De potencia, ¿sí? O de distribución. Por ejemplo, de potencia son los que hay en las subestaciones. De distribución son los que hay en los postes. El aislamiento sumergido en líquido o puede ser seco. Y la localización, aquí ya son más, encontramos muchas clasificaciones: inferior, exterior, poste, una estación, una subestación, sumergibles, hay transformadores que están subterráneos. Y bueno, aquí ya es una clasificación más amplia, que ya dependiendo del lugar donde esté ubicado. ¿Sí? Por ejemplo, puede estar a la intemperie en el exterior o puede estar confinado también en el interior, puede estar tipo poste, puede ser una subestación, ¿sí? Subterráneo también, una bodega. Bueno, y ya más que nada por el lugar donde se ubica. El sistema de aislamiento. A ver, ¿alguien puede leer esa diapositiva? Sistema de aislamiento. Sistema de aislamiento. Estos materiales se emplean en el transformador para asegurar un aislamiento eléctrico entre los conductores que conforman las bobinas, entre estas el núcleo y tanque. Para el sistema de aislamiento de transformadores se utilizan diversos materiales: sólidos como el papel y el cartón, líquidos como el aceite, mineral, vegetal o sintético, gaseoso como el aire y el nitrógeno. Ok. Sí, vean que el transformador, principalmente los que tienen varias bobinas, y los trifásicos que tienen varias bobinas, y el espacio entre esas bobinas pues es reducido, ¿sí? Entonces, las bobinas con sus conductores tienen que estar bien aislados. ¿Y por qué? Porque puede estar expuesto al calor que en sí genera la corriente eléctrica y al calor del exterior. Entonces, por lo tanto, se tiene que garantizar su aislamiento entre las bobinas, y porque si no, se produce un cortocircuito. ¿Sí? Es lo que no se desea. Entonces, para ello, ¿sí? Dice que se pueden utilizar diferentes sistemas de aislamiento. ¿Sí? Pueden ser sólidos como el papel y el cartón. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, las bobinas, muchas veces cada cierta capa, cada determinado número de vueltas, se le pone cierto papel, ¿sí? O cartón, o cierto barniz también, ¿sí? Precisamente para aislar, ¿sí? Las bobinas. Y por acuérdense que las bobinas no se pueden tocar, bueno, las del primario no se pueden tocar con las del secundario, tienen que estar aisladas. Entonces, para ello utilizan papel y cartón. Obviamente es un papel y cartón, pues, ya fabricado para realizar esa función, no es cualquier papel y cartón normal. Y pueden ser líquidos, dice, como el aceite. El principal líquido que se utiliza es el aceite, ya sea mineral o sintético, y va a ser el aceite. El aceite tiene, no solo, la ventaja del aceite es que funciona como refrigerante, es decir, que ayuda a disipar el calor, ¿sí? Y también funciona como aislante, ¿sí? Que permite que las bobinas no tengan contacto eléctrico entre ellos. O algunos gases como el aire y el nitrógeno, que también está presente. ¿Sale? Todo ello dice con la función de crear un sistema de aislamiento más efectivo. ¿Sí? Muchas veces dice el tipo de aislante
Este tipo de ruptura del dieléctrico. El dieléctrico, cuando habla del dieléctrico, se refiere al aceite. El aceite que está dentro del transformador. Entonces, el tipo de material aislante, aquí dice en la tabla, tipo de material aislante, un medio gaseoso líquido, ¿sí? Muchas veces cuando se rompe hay un salto de chispa. ¿Sí? Un salto de chispa. Medio gaseoso líquido en la superficie, un contorneo, bueno, estos son términos ingleses, que es flower, medio sólido, que sería una perforación. Este tipo, el aceite debe de garantizar el aislamiento entre los devanados, ¿sí? Tanto del primario como del secundario. A ver aquí donde dice por qué hay que probar el aceite dieléctrico. Donde que vendría siendo en relación a esto. ¿Vale? Dependiendo del tipo de aislante que sea, ¿sí? Por ejemplo aquí, si es un medio líquido gaseoso, y dice que se va a hacer una prueba que se llama salto de chispa. Si es un medio gaseoso líquido, un contorneo. Si es un medio sólido, se va a hacer una perforación. A ver, vamos a leer aquí el aceite dieléctrico. ¿Quién lo lee? ¿Por qué hay que probar el aceite dieléctrico? El aceite dieléctrico en los transformadores de potencia realiza dos grandes funciones. Primero, sirve como elemento aislante para poder soportar los altos voltajes que se generan internamente dentro del transformador. Segundo, el aceite mineral tiene la función de servir de elemento transmisor de calor para poder disipar el calor generando por las bobinas, por los bobinados y núcleo del transformador. Sí. Bueno, recuerden que imagínense aquí, sí, que este es el devanado. Si ven la imagen, que tiene como es un recipiente y este recipiente está lleno de ¿qué? De aceite, ¿sí? Y tiene aquí dos metales. Estos metales representan aquí los bobinados, tanto el primario y el secundario. Entonces, cuando se le va a hacer la prueba de aceite a un transformador, se extrae una muestra del tanque, se extrae una muestra de ese aceite, se vierte aquí en este recipiente, se vierte hasta cubrir totalmente estos dos metales, ¿sí? Como se observa aquí en la imagen. Ahora, ¿qué se le va a hacer? Se le va a inyectar voltaje, ¿sí? O sea, se van a energizar, ¿sí? Estos dos metales se van a energizar, ¿sí? Entonces, se van a energizar y si el aceite está en buenas condiciones, no va a haber aquí una conductividad eléctrica entre ninguno de estos dos metales, ¿sí? No va a haber conductividad. ¿Por qué? Porque están aislados por el aceite. Pero cuando el aceite ya está envejecido, ya no hace su correcta función, ¿qué es lo que va a pasar? Que al energizar estos dos metales, pues se va a empezar la corriente se va a empezar a transmitir a través del el aceite, ¿sí? El aceite. Es decir, el aceite ya no va a tener la resistencia suficiente para detener la corriente y va a empezar a fluir a través de los metales. Entonces quiere decir que el aceite ya no funciona, ya no hace su función de manera adecuada, ¿sí? ¿Esto por qué pasa? Bueno, pues, primeramente cuando el aceite está nuevo, pues está puro, no tiene impurezas, ¿sí? No tiene impurezas. Después de cierto tiempo, a través del trabajo, recuerde que todo el transformador está hecho de metal, entonces hay corrosión. Esa corrosión hace que se desprendan ciertas partículas de metal,
cuando esas partículas se acumulan, ¿sí?, de manera significativa o ya una cantidad considerable, ¿sí?, empiezan a flotar a través en el aceite. Y obviamente como el metal es un buen conductor eléctrico, ¿sí? Entonces cuando se energizan estos metales, pues esa corriente empieza a ser transmitido a través de las impurezas que tiene el aceite, impurezas de metal, o que esté contaminado con lodo, ¿sí?, o con cualquier otro, por ejemplo, agua, ¿sí?, en estado puro. Todo eso afecta la resistencia del aceite. Entonces es en ese momento donde hay que hacer el cambio del aceite al transformador. Sí, pero es esta es una prueba de resistencia dieléctrica, se llama. Es una prueba de resistencia dieléctrica para el aceite de transformadores. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? profe. Bueno, pon atención porque vamos a hacer un examen. Bueno, van a hacer un examen. ¿Sí? Y parte de esto va a venir. Bueno, pruebas de aceite dieléctrico. Son diversas, son varias las pruebas, ¿sí?, que se pueden hacer al aceite. Algunas se hacen en campo, otras se hacen en laboratorio, ¿vale? Hay unas que se hacen directamente en campo y otras que se hacen en laboratorio. Pero las pruebas están reguladas bajo la norma ASTM, ¿sí?, que es un estándar para pruebas de materiales, ¿sí? Son normas americanas para la prueba de materiales. Entonces aquí tenemos la primera, que es la resistividad, que es la norma ASTM-D 1169. Dice, prueba importante para cuando se investiga un transformador cuya resistencia de aislamiento ha decaído, pudiendo ser una baja resistividad del aceite una de las causas, ¿vale? Entonces, esta prueba es de resistividad. ¿Qué se mide aquí? Se mide, dice, la resistencia de aislamiento, la resistencia del aceite. ¿Sí? Se va a medir la resistencia del aceite. Entonces, cuando esa resistencia del aceite se empiezan a hacer lecturas de aislamiento, ¿sí?, y una vez que el aceite ya no sirve, pues esas lecturas, ¿sí?, van a ser el aceite y eléctrico se va a encontrar su punto de ruptura a niveles de voltaje cada vez más bajos, ¿sí?, cada vez más bajo. Pero es una prueba de resistividad bajo la norma ASTM de 1169. La siguiente es la tensión interfacial, que es norma ASTM de 2285. Esto dice, determina la concentración de compuestos polares, que son partículas de lodo o sus predecesores, indicando envejecimiento del aceite. Es decir, el aceite ya empieza a tener contaminantes. Estos contaminantes, que aquí lo describe como lodos, son impurezas que tiene el aceite. Y esas impurezas van a afectar su resistividad. En este momento, pues ya el aceite está envejecido. Otro es la acidez ASTM de 974. Determina el deterioro del aceite debido a la presencia de ácidos, los cuales aumenta el envejecimiento del aceite, que tiene sustancias que son muy ácidas, debajo de la norma de 974. Otro es contenido de humedad, es la cantidad de agua en partes por millón disuelta en el aceite. Y recuerden que muchas veces el aceite está a la intemperie. Entonces, cuando el aislamiento empieza a fallar o ya no es tan hermético, ¿sí?, ya no está hermético, entonces el agua se empieza a filtrar y el agua es conductor
de electricidad. Por lo tanto, si el aceite contiene ciertos niveles de agua, pues va a perder su capacidad de aislamiento. Tensión de ruptura dieléctrica, AICTM D877. Es la tensión mínima a la cual se produce el arco eléctrico entre dos electrodos metálicos. ¿Sí? Indica la habilidad de un aceite para soportar fuerza eléctrica sin falla. Una baja tensión de ruptura dieléctrica indica contaminación con agua, carbón o contaminantes extraños. ¿Sí saben qué es un arco eléctrico? ¿Sí? ¿Han visto un arco eléctrico? Es la misma función que genera la máquina soldadora. Ajá, es arco eléctrico, sí. Y el arco eléctrico es cuando tú tienes, por ejemplo, si tienes conectados dos elementos a mucha tensión, ¿sí? Como no se han visto en las subestaciones, ¿sí? Que tienen los herrajes y ahí quieren hacer una desconexión, ¿sí? Cuando jalan el interruptor, ¿sí? Se produce un arco, aunque ya está desconectado, ya no hay un contacto físico entre los dos elementos, pero la tensión es tan grande, ¿sí? Que brinca el otro elemento, ¿sí? A través del aire, ¿sí? Un rayo es un arco eléctrico, un rayo. ¿Por qué? Porque entre la Tierra y lo que es el cielo, pues no hay nada, no hay ningún conductor en sí, ¿sí? Entonces, toda esa carga se transmite a través del aire y se está produciendo allí un arco eléctrico. Un rayo es el mejor ejemplo para describir un arco eléctrico, porque la tensión es tan grande y que la corriente viaja a través del aire por unos instantes, ¿sí? Por unos instantes. Pero un ejemplo de arco eléctrico es un rayo, una máquina de soldar también. El otro es factor de potencia, que es la norma ASTM de 924. Es una prueba discriminatoria, dice, que indica las pérdidas dieléctricas de un aceite. Indicación de deterioro debido a la presencia de humedad, carbón u otros medios conductores o productos de descomposición. Estas son unas, creo que hay otras, no son todas. ¿Vale? Entonces, esas son algunas, hay más por allí, ¿vale? Pero si nada más les coloqué algunas. Pero en sí, el aceite cuando tiene, en sí lo que lo echa a perder son los contaminantes, contaminantes como el agua y contaminantes como como impurezas partículas de metal, y impurezas como lodo, ¿sí? Aquí dice carbón u otros materiales, ¿sí? Que estén ahí mezclados con el aceite, pues van a afectar su resistencia. Por lo tanto, cuando se le haga la prueba, se va a producir el arco eléctrico, ¿sí? A más baja tensión, dependiendo del grado de contaminación que tenga el aceite. ¿Vale? Y bueno, seguimos. Bueno, aquí viene una tablita, dice las pruebas para la verificación de la calidad del aceite. Son ensayos que se encuentran normalizados por estándares y se realizan al tomar muestra del aceite. Vemos que son las normas ASTM. Y aquí hay unas pruebas de inspección visual, de apariencia visual, ¿sí? Apariencia, por ejemplo, si un aceite es muy brillante, ¿qué me está indicando si un aceite es muy brillante? Si un aceite es muy brillante, ¿sí? Que puede tener pequeños puntos brillantes, ¿qué me estará indicando? ¿Sí? Porque aquí dice, por ejemplo,
En pruebas dice características y pruebas de apariencia visual. La norma de 1524. Sí. El aceite dice, si el aceite es muy brillante, ¿qué me está indicando? Si yo veo un aceite muy brillante, me está indicando que hay partículas metálicas suspendidas. ¿Sí? Partículas metálicas suspendidas. ¿Sí? Porque el aceite sí es brillante, pero no tanto. ¿Sí? Pero si brilla más de lo normal, quiere decir que tiene muchas partículas metálicas suspendidas. Por lo tanto, mientras más metal tenga, ¿sí? Menos aislante es. ¿Vale? También si es muy opaco, muy oscuro, sí que tiene también contaminantes, tiene otro tipo de contaminantes como lodos, ¿sí? O cierta sedimentación también, es lo que me está indicando aquí. ¿Sí? El color también, dice la tensión interfacial, el contenido de agua, número de neutralización, factor de potencia, ¿sí? A 25 grados centígrados, a 100 grados centígrados, y rigidez dieléctrica. ¿Sí? Aquí está el tiempo en que se deben este, los valores, ¿sí? Por ejemplo, en rigidez dieléctrica dice que es a 30 kilovolts, 30 kilovolts que viene siendo 30.000 volts, ¿sí? 30.000 volts. ¿Sí? En servicio dice debe ser mínimo 26, ¿sí? Mínimo 25 de acuerdo a estas dos normas. ¿Vale? A 6 kilovolts. El factor de potencia debe estar entre 0.05 y 0.30 como máximo. El factor de potencia. Número de neutralización debe ser 0.03, que son miligramos, ¿sí? Miligramos de, ese es calcio y ese es un óxido. Este es un óxido. ¿Sí? Contenido de agua, miligramos sobre cada kilogramo, es de 35. Tensión interfacial es de 40. ¿Sí? Newton metro. Ok, bueno, seguimos. Y, bueno, a ver, ¿quién puede leer aquí? Prueba de rigidez dieléctrica. Prueba de rigidez dieléctrica. Es la medida de la capacidad del aceite para soportar tensión eléctrica. Sirve para indicar la presencia de agentes tales como agua, suciedad, contaminación de fibras celulósicas o partículas en el aceite. Un valor de tensión de ruptura dieléctrica bajo puede indicar la presencia de una concentración significativa de uno o más de estos agentes. IEEE C57.140-2006. Sin embargo, un alto valor de tensión de ruptura dieléctrica necesariamente no indica la ausencia de contaminantes, pero puede ser indicio de concentraciones no tan necesarias, no tan grandes de estos agentes. Por lo tanto, no se deben tomar decisiones a partir de los resultados de esta prueba, sin el acompañamiento de otros ensayos. Por ejemplo, la humedad en combinación con el oxígeno y el calor puede destruir el aislamiento sólido, papel, mucho antes que la rigidez dieléctrica del aceite se vea comprometida. Ok. Y lo que me está diciendo aquí es que cuando yo examino un aceite no debo de pasarme solamente en una prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que otros elementos, ¿sí?, estén también deteriorados. Entonces me debo de apoyar de otras pruebas
antes de tomar antes de hacer un diagnóstico, ¿sí? Antes de hacer un diagnóstico. En el ensayo que está aquí, dice que es el de rigidez dieléctrica. Es el mismo del anterior, más aquí ya se ve un poquito mejor. Este es el aparato, ¿sí? Este es el aparato. Aquí están los, ¿cómo se llama? Electrodos. Y aquí se rocía el aceite, se vierte el aceite. Y aquí está, desde aquí, pues, aquí está el control, ¿sí? Para energizar estos dos electrodos y ver hasta qué punto se rompe la rigidez dieléctrica. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Entonces, uno. Dice, la condición del aceite de transformador con respecto a la rigidez se divide en tres tipos. Vean, el diagnóstico, la norma dice que puede ser bueno, aceptable y malo. ¿Vale? Según la norma, lo mide en GAP, milímetro de GAP. Son las unidades que mide en GAP. El límite de aceptación para este servicio es a 28 kilovolts, o sea, 28,000 volts. Mientras que aceites nuevos antes de energización es de 30,000 volts. Es decir, un aceite nuevo tiene que soportar 30,000 volts antes que se rompa la rigidez eléctrica. Un aceite ya de uso en 28,000. Por lo que un valor aceptable de rigidez eléctrica estará entre estos dos. Y aquí se ve, por ejemplo, este, aquí está 12,5 volts a 25 y antes de 25, y mucho antes, ya es malo. Todo lo que es antes de 25 es malo. Lo que es arriba está llegando al, bueno, prácticamente son hasta 28 y es aceptable, ¿sí? Hasta 30. Y ya de ahí para arriba, pues sería bueno. Pero es entre 28 kilovolts y 30 kilovolts son los niveles aceptables. Ya lo que sea de ahí para abajo sería malo, lo que sea de 30 hacia arriba, pues sería bueno. ¿Sí? Okay. Dice, el valor de tensión de kilovoltios a lo que se presenta descarga entre los electrodos se le conoce como rigidez dieléctrica y como norma general es el promedio del resultado de 5 pruebas, cada una en un lapso de 5 minutos. Vean, no solamente se hace una prueba, se hacen cuántas dice que tienen que hacer. ¿Cuántas? 5. 5, ¿verdad? 5. Y después se tienen que promediar esas pruebas y ya se obtiene un diagnóstico. La norma STM D877 dice que los electrodos planos deben estar separados una milésima de pulgada. Es decir, es un espacio muy pequeño. Imagínense, una milésima de pulgada y se le deben de suministrar 25,000 volts. Y si el aceite está bien, debe de soportar ese voltaje sin que exista ruptura en la resistencia del aceite. La norma de 1816 para electrodos semiesféricos es de 8 milésimas de pulgada, pero es a 50,000 kilovolts. Entonces los electrodos hay dos tipos, pueden ser esféricos o planos. El aparato, si no me recuerdo, le llaman Meger, el Meger. Pero el Meger es el nombre, es la marca. ¿Sí?
Es la marca del fabricante. ¿Vale? El Megger es la marca del fabricante. Sí, pero la prueba es una prueba de rigidez dieléctrica. Es decir, el aparato que se utiliza para hacer esta prueba se llama Megger. Bueno, la marca es Megger. ¿Sí? Es muy común. Pero la prueba se llama de rigidez. El de factor de potencia. Este ensayo se realiza bajo la norma ASTM-D 924 a una temperatura de 25 grados centígrados. La potencia disipada se transfiere al aceite transformador en forma de energía térmica. Lo que aumenta la temperatura global del transformador y puede acelerar el proceso de envejecimiento. El factor de disipación o factor de potencia es una medida de pérdidas dieléctricas disipadas en forma de calor en el aceite cuando se somete a un campo eléctrico alterno. Si un factor de disipación bajo indica pérdidas dieléctricas muy pequeñas. Esta prueba puede ser útil para la indicación de cambios en la calidad del aceite como producto de la contaminación por deterioro en servicio. La medición del factor de potencia se realiza a tensiones de hasta 10 kilovolts, es decir, 10.000 volts. En la prueba de factor de potencia ya se realiza a un menor voltaje, ¿sí? Pero lo que es lo que mide la capacidad de que tiene el aceite para disipar el calor, Dice, límite de aceptación para aceite en servicio es 0.5 para aceites y para aceites nuevos, antes de energización es de 0.05. De acuerdo con aquí están las normas, un valor aceptable de factor de disipación puede ser entre 0.1, puede ser máximo 0.1. ¿sí? Aquí están los grados de membresía y aquí están los niveles. Los niveles, el aparato lo mide en porcentajes. Dice que lo que está para aceites que están en servicio debe ser un máximo de 0.5. Para aceite nuevo es de 0.05. ¿sí? Y el máximo es de 1. El máximo pues ya sería excelente. Pero el ideal o el aceptable está entre toda esta parte que sería que 0.5 a 0.05. Es el aceptable. ¿sí? Y ya de aquí para arriba, bueno, y de este punto hacia abajo, mal. Factores de falla de transformador. A ver quién le dice los materiales aislantes. Los materiales aislantes utilizados al interior transformado está compuesto de celulosa, la cual se puede de- deteriorar o deteriorar por ¿Ah? efectos de humedad, oxígeno y temperatura, siendo este último el factor más crítico. La vida del transformador depende de la vida del aislamiento y cuando éste falla, lo hace también el transformador. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que echa en sí? ¿O qué es lo que hace? ¿Cuál es la variable principal que afecta o que causa la falla en el transformador? Es la temperatura. ¿sí? La temperatura es lo que produce fallas en el transformador. ¿sí? Ya sea por la temperatura de la misma corriente eléctrica y la temperatura producida por el ambiente, y principalmente lo que están en intemperie. Oiga, profe, entonces bueno, he visto que a veces los transformadores como que arden y tardan mucho ardiendo. Eso es a causa del aceite que contiene. El aceite porque se pierde el aislamiento, se pierde el aislamiento
Y hay veces también como que arden, pero a veces que, este, porque se rompen los, ¿cómo se llama? Las conexiones y si están a alto voltaje, pues se produce ahí un arco eléctrico, pero entre las cuchillas sí, Ah, ok, ok. sí, en las cuchillas, sí, porque los transformadores tienen su sistema de protección, tienen un sistema de protección, ¿sí? Las cuchillas, que se llama comúnmente, esos son sus elementos de protección, ¿sí? Obviamente cuando hay un voltaje muy excesivo, niveles de corriente muy grandes, esas cuchillas están programadas para botarse, es imposible, pero como el voltaje es muy grande, pues se produce muchas veces un arco eléctrico, pero ya cuando un transformador ya falla su aislamiento completamente, pues sí puede llegar a arder, porque recuerden que también el, este, quedamos, vimos que el transformador internamente que tiene papel, ¿sí? Papel y Precisamente también cardón. para aislar, ¿sí? Pero el calor y la corriente, ¿sí? Hace que se queme todo eso. Y el aceite llega un momento en que también ya está muy deteriorado y también se va a quemar. Porque el aceite, a fin de cuentas, el aceite que es Como un un combustible, ¿no? combustible, ¿sí? El aceite, a fin de cuentas, es un combustible, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes echan aceite en un sartén, ¿sí? Se quema y el aceite, porque el aceite es un combustible. Entonces, Sí, bueno, no conocí esa parte. Hasta se me hace raro que tenga ese elemento, un aparato que conduce electricidad. ajá, pero sí, sí tiene aceite. Nosotros no lo vemos por fuera, pero sí tiene aceite. ¿Sí? Los transformadores adentro tienen aceite. Sí, acababa de ver un video y justamente decía eso, que era su función era enfriamiento. Enfriamiento, sí, sí, exactamente es enfriamiento, porque lo que pasa es que es mucha, lo que pasa es que él es mucha, trabaja con niveles de voltaje muy grandes, corriente también. Es la corriente es energía, produce calor. Si no tuviera aceite, ¿sí? Los conductores se van a envejecer, ¿sí? Más, se envejecerían más rápido, ¿sí? En un lugar, en otro, se producirían muchos cortocircuitos. Entonces, habría problemas con el transformador cada rato, y lo que no se quiere. Entonces, por eso utilizan el aceite. Bueno, ¿Sí? aquí por mi colonia, siempre cuando empieza a llover, Ajá. nada más de repente explota algo así como un cohete y pues es el transformador ahí. ¿Eso a qué se debe, esa explosión? Esa explosión muchas veces, a veces decimos, no es que el aceite es ¿cómo se llama? El, el transformador se quemó, pero no es que se haya quemado, ¿sí? No se quema, sino que lo que pasa es que cuando hay una tormenta eléctrica, hay rayos, todo eso, sí, y obviamente, si hay rayos y una tormenta eléctrica, hay mucha electricidad y que está en el ambiente. Entonces, si hay una sobrecarga en la línea, ¿sí? El transformador se protege, ¿sí? Hay un aumento de corriente, ¿sí? Pero ese aumento viaja a través de toda la línea y cuando llega al sistema de protección, se bota, ¿sí? Pero no es un golpe pequeño, es grande, en niveles de voltaje, ¿sí? Y es lo que hace ese ruido, esa explosión, ¿sí? Es que el transformador se protege prácticamente y al protegerse, pues interrumpe la corriente eléctrica, ¿sí? Pero como es algo muy rápido, ¿sí? Y que va cargado de mucho voltaje, obviamente se produce ese ruido, ¿sí? Pero es porque el transformador se protege, y no es que se queme en sí, no se quema,
¿sí? Y no solamente se Ah, botan sus fusibles. ok, ok. Ajá, sí. Bueno, entonces dice, las fallas de aislamiento pueden ser por el deterioro del mismo aceite. Una de las causas, pues la temperatura. Otro, pues el tiempo. El aceite tiene su tiempo de vida. También, cada cierto tiempo, dependiendo del fabricante, a mí me va a decir, tanto el equipo, cada cierto tiempo lo debo de cambiar el aceite. Pruebas de humedad, pruebas de oxígeno, ¿sí? Esto yo lo puedo sacar mediante aparatos, este, y pruebas de laboratorio. Puede ser por cuestiones de accidente, pruebas de fábrica, ¿sí? Que puede ser que cuando eh, terminaron de fabricar el equipo, obviamente le hacen sus pruebas, ¿sí? Pero si una prueba la hicieron mal, en vez por ejemplo, una prueba de rigidez eléctrica, ¿sí? Si se pasaron de voltaje, van a afectar el aceite, pero puede ser por cuestiones accidentales, impulsos de voltaje o cortocircuito. En sus bobinas, que el embobinado no esté correctamente aislado. ¿Sí? Alguna bobina puede estar en cortocircuito, ¿sí? Entonces estos pueden ser eh, problemas de fábrica, pero obviamente no son intencionales, ¿no? Accidentales. Bueno, seguimos. Dice, los transformadores sumergidos en líquidos refrigerantes, el principal sistema de aislamiento está conformado por el conjunto aceite, papel. Si tiene aceite y papel. Desde donde este último define la vida del equipo. La liberación de agua en el aceite es debido a la descomposición de la celulosa. ¿Sí, vean? Que el papel está hecho de a base de este, celulosa, ¿sí? De celulosa. Al estar hecho de celulosa, ¿sí? Contiene agua. Con el paso del tiempo, esa agua, ¿sí? Esa agua se va a ir desprendiendo hacia el aceite, y es lo que va a producir su deterioro. Se va a ir deteriorando el aceite. El tiempo que dure en servicio un transformador es el tiempo que dure su aislamiento y será definido como en función de la temperatura de los ébanos. Aquí no vuelvo a recalcar, ¿sí? La vida del transformador está directamente relacionada con su aislamiento, ¿sí? O con la salud del aceite. Mientras el aceite esté en óptimas condiciones, ¿sí? El transformador va a seguir operando sin problemas, ¿sí? Pero cuando el aceite empieza a fallar, ya el transformador ya no va a funcionar correctamente, ¿sí? Dice calentamiento prolongado del aceite, liberación de agua del interior del transformador, existe humedad, pérdida de resistencia mecánica y pérdidas de electrónica. Estas son algunas causas del deterioro de aislamiento. Por humedad, principalmente es por humedad. Luego dice aquí, el envejecimiento térmico de los aislamientos es un proceso y su tasa de rapidez de cambio está en función directa del tiempo de uso del equipo y de la temperatura del punto más alto al interior del transformador. Y de acuerdo con la ley de Munsinger, si un material aislante con una expectativa de vida alta entre 25 y 30 años se le somete a una temperatura superior a la que corresponde en 8 a 10, su vida se reduce a la mitad. Y vean aquí, ve lo que dice este, esta ley de este autor, ¿sí? Dice, ¿sí? Que si un transformador está diseñado para, está diseñado para operar 30 años, ¿sí? 30 años,
de 25 a 30 años, suponiendo que son 30 años que está diseñado cierto transformador para funcionar, tiempo de vida. Pero dice que si hay variación, hay un aumento en su temperatura, con hacerle un aumento en su temperatura de 10 grados, solamente, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a su vida útil? Se va a reducir ¿a cuánto? A la A la mitad. mitad. A la mitad, ¿verdad? Por ejemplo, si un transformador está diseñado para trabajar 50 grados a 50 grados, ¿sí? O a 40 grados centígrados, pero la temperatura que está operando en realidad es a 50 o a 48, y en vez de que me dure 30 años, en vez de que me dure 30 años, me va a durar, me va a durar 15, ¿sí? O sea, la mitad, ¿vale? La mitad, ¿vale? La mitad. Entonces, este autor lo que dice, ¿sí? Que por eso es importante la, la, la temperatura y el aislamiento del transformador, porque es lo que me va a garantizar su funcionamiento. Ok. Bueno, les subí una tarea a la plataforma, van a hacer una maqueta. Van a hacer una maqueta de qué voy. Es una maqueta de un transformador eléctrico, ¿vale? Ahí vienen las especificaciones y ya cualquier duda me comentan, ¿sí? Profe, nada más algo. Lo que pasa que, bueno, ya vi la tarea que dejó de la semana pasada, Ajá. pero yo tuve un detalle de que me ingresaron a la materia, bueno, me apareció la materia en mi plataforma hasta apenas hace 2, 3 días, ¿no? Ah, ok. Entonces lo que vamos a hacer, les voy a recorrer la fecha, les voy a dar otra semana más, ¿vale? Ah, ok, ok, profe, gracias. Ah, sí, para que tengan tiempo para que tengan tiempo de hacer las, nada más que sí, tienen que ser la de la semana pasada y la de esta, ¿vale? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, ¿ya no tienen alguna otra pregunta? Profe, Sí. en el manual de transformadores eléctricos, ¿ese va a llevar índice o no? Sí, sí, sí. Puedes ponle un índice, Ok, ok, ajá, para que se vea más formal. bueno, gracias. Sí, bueno. ¿Algo más? No, profe, sería todo. Ah, bueno. Dale, pues entonces nos estaremos viendo el siguiente miércoles. Hasta aquí lo vamos a dejar con los transformadores y vamos a pasar nos toca termodinámica. Vamos a ver intercambiadores de calor. Y por ahí para que le vayan checando, por si quieren comentarse un poquito más, van a ser intercambiadores de calor. ¿Sí? Bueno, entonces por mi parte sería todo. Ya nos vemos siguiente miércoles. Ok, profe, muchas gracias. Sí, Hasta luego. hasta Hasta luego, luego. Kevin. Gracias, maestro. Hasta luego, compañero.